Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que la entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, y nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando estudiaba en la secundaria, me invitaron un día a un retiro espiritual junto con otros jóvenes, y me recuerdo que habían hecho una dinámica para a nosotros ayudarnos a reflexionar sobre nuestra fe, y la dinámica era esta: nos llevaron a un sitio donde era bastante oscuro. Teníamos que pasar un sótano largo en un seminario donde fue el retiro. Y yo recuerdo que en ese tiempo, como adolescente, pues yo tenía un temor fuerte a la oscuridad. Y ellos querían, los que estaban dirigiendo el retiro: queremos que ustedes experimenten qué sienten cuando uno está en la oscuridad. Y pues yo en ese momento temblaba, me daba pena que mis compañeros supieran lo que yo estaba sintiendo, porque dije, pues me van a hacer bullying, se van a burlar de mí, y pues estaba tenso, y yo quería escapar de experimentar eso, y bueno, pero nos dicen: ¿saben qué? Enfócate en algo muy importante. Al final del corredor había una lucecita chiquita. Dice: cuando tengas miedo, mira hacia allá, al fondo del camino. Me recuerdo cuando comencé a caminar por ese sótano oscuro que no podíamos correr. Simplemente quería que experimentáramos qué era lo que sentíamos en ese momento. Me recuerdo que, pues sí, hay muchos temores, inseguridades, miedos, pero cuando uno ve la luz, sentí que mi corazón se llenó de esperanza, se llenó de alegría, y se me quitó el miedo, empezó a desaparecer el miedo, se me empezaron a quitar los temores, se me empezaron a quitar todas las angustias, la ansiedad que tenía, y fui yendo hasta que vi allí el lugar que era una velita, y me dieron esa luz y me dicen: llévatela. Y la dinámica era pues que recordáramos que esa luz es la fe, esa luz que después estábamos reunidos con el resto de los compañeros, y me dicen: ahora tú tienes que compartir esa luz con los otros que estaban sentados en un círculo, que tenían una velita pero apagada, y cuando encendía esa luz, pues les decía algún buen deseo para ellos, y ya después se iba extendiendo esa luz. Al final pues era una luz grande, y el miedo desapareció.
¿Por qué les cuento esta anécdota, esta historia? Porque hoy la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, aunque es pequeñito, pero está lleno de enseñanza para todos nosotros. ¿Qué nos quiere recordar? Que nosotros estamos llamados a ser luz para los demás. ¿Qué significa ser luz para los demás? Dice, una vela no se enciende para ponerse abajo de la cama o abajo de la mesa. La finalidad de la velita es para que alumbre, para que te muestre el camino, para que no tropieces, para que no caigas, para que no quedes confundido, para que no tengas miedo que qué vas a tocar o qué vas a hacer. No, la luz es precisamente para ayudarte a vivir mejor. ¿Qué es esa luz? Yo creo que desde el día que nacimos hay una expresión bien bonita que se usa en nuestros pueblos y dicen, esta señora que estaba esperando un bebé dio a luz un bello niño, una bella bebé. ¿Qué significa? Pues que dio a luz, pues hay la esperanza. Dar a luz es alguien que estaba en el vientre de su madre, allí, sí, con amor, pero necesitaba venir a experimentar, a ver pues, las grandezas, las bendiciones que Dios nos da. Y ese niño es llamado pues a ser también luz para los demás. Y ser luz es ser esperanza, ser un motivo de ayuda para los demás. Yo creo que hoy Jesús nos invita a todos nosotros a recordarnos que el día de nuestro bautismo recibimos la fe. ¿Y qué es la fe? Pues la luz. Nos dieron una velita. Hay la costumbre que se dice entre nosotros, ¿puede ser padrino de vela? Pues ser padrino de vela no es comprar la vela. Allí se confunden muchos. Compran unas velas pues muy decorativas, bonitas, pero lo importante es que la vela se encienda, que tenga luz, que ilumine. Y no es la velita, es el padrino que tiene que ser ejemplo de luz, o que tiene que ser luz para los demás. Se le da esa luz a ese niño, y de esa luz se toma del cirio pascual, que representa a Cristo. ¿Y quién es Cristo? Pues es la luz del mundo. Hay un rito bien bonito que hacemos en la Pascua, que es pues la bendición del cirio, que nos recuerda Cristo, luz del mundo. Y decimos, demos gracias a Dios por esa luz que viene a disipar las tinieblas del pecado, de la oscuridad que vivimos muchos de nosotros cuando nos alejamos de Cristo. Y esto es lo que hace el pecado, ponerte en la oscuridad. Y cuando tú vives en pecado, pues te da vergüenza, te escondes. Cuando estás en pecado, pues no vas a ver las cosas claras, vas a vivir con miedo, con ansiedad. Tanta gente que viene, Padre, es que estoy deprimida, Padre, es que tengo ansiedad, Padre, es que tengo... ¿Y dónde está tu confianza? Todo eso es en contra pues de lo que es la fe. El miedo es lo contrario, la fe, el confiar en Dios, el darte totalmente tu ser a ese Dios que te ilumina para que vayas por el camino correcto. ¿Y cuál es el camino correcto? Hacer las cosas con claridad, no una doble vida, no una vida de apariencias, que a veces hacemos las cosas nada más para que los demás nos miren. Pero hay alguien que conoce los corazones. ¿Y quién es? Es Dios. A los demás los podemos engañar, podemos pretender, pero eso no significa que vives en la luz. Hoy se nos invita pues a ser luz para los demás. Hagan el bien a los demás. Brillen ustedes como luz para los demás. Sean esperanza para los demás. ¿Y cuándo es cuando somos luz? Cuando somos honestos, cuando somos sinceros, cuando le tendemos la mano a aquel que necesita, como decía la primera lectura del libro de los Proverbios el día de hoy.
Si le puedes dar la ayuda al necesitado, dásela, ¿sí? No se la niegues. No le digas, ven mañana y te voy a ayudar. No pienses hacer daño a tu prójimo. Cuando haces daño, allí estás apagando la luz, la esperanza. Y esto es lo que quieren hacer muchos, apagar las luces de los demás. Que no tengan esperanza, que tengan miedo, que tengan las ganas de vivir, de ser mejores. Hoy la palabra de Dios nos invita a ser luz para los demás. Y ser luz es no entables pleitos sin motivo con nadie si no te ha hecho ningún daño. No envidies a los otros. No imites nunca sus acciones del malvado, porque el Señor aborrece a los perversos y es amigo del justo. Yo creo que la persona que quiere estar en la luz es aquel que tiene el deseo de estar más cerca de Dios en todo momento. Es aquel que viene en la Eucaristía a encontrarse con Jesús porque es la luz del mundo. Es aquel que dice, quiero estar un momento más en adoración con el Señor. Quiero ayudar a los demás porque encuentro el rostro de Dios en los demás, sirviendo a los demás. Es cuando hacemos que esa luz crezca y crezca y crezca y crezca más. Hoy la palabra de Dios también nos dice, tengan cuidado, porque el malvado es el que trata de apagar esas luz de esperanza, la luz que lleva ánimo a los demás. Yo creo que me recuerdo en esa ocasión que yo tenía miedo. Dije, mira, es cierto que una pequeña luz da mucha esperanza a alguien que tiene temores en su vida. Y yo estoy llamado a ser esa luz de llevar de llevarle la esperanza a aquel que no la tiene, a decirle una palabra de aliento a aquel que está triste, a ir a visitar al enfermo y de decirle, ánimo, Dios te ama. Ofrece ese dolor, ofrécelo, porque eso es ayudarles a vivir siempre en la luz, en la luz. En la luz es vivir en la fe que Dios nos ha dado, en el confiar en Él, a pesar de que a veces la oscuridad sea muy grande o los problemas sean muy grandes. Pero cuando tú tienes tu mirada fija en el Señor, es aquel que te va a iluminar tu camino y te va a ayudar a salir siempre adelante. Para concluir, después de esa experiencia, de ese retiro que tuve, nunca más tuve miedo yo a la oscuridad. Nunca más tuve miedo de ir a un sitio y que yo me encuentro solo. A veces me dicen, padre, ¿no tiene miedo de ir como a un cementerio que está en la noche? No tengo miedo, porque tengo la luz de Dios. Porque cuando tienes la confianza en Dios, no tienes por qué temer. Uno teme cuando uno sabe que no estás haciendo las cosas correctas, ¿sí? Que no estás haciendo las cosas como el Señor nos pide. Hoy nos dice Jesús, ¿sabes qué? No hay nada oculto entre los ojos de Dios. Aunque tú pretendas hacer el bien a los demás, si tú haces la maldad, quizás para los demás tú eres un santo, pero Dios sabe lo que hay en tu corazón y Dios sabe por qué intención tú haces las cosas. Yo creo que la invitación hoy de la palabra de Dios es tratar de ser honestos, tratar de no justificar nuestros males, tratar de poner toda la confianza en el Señor y decirle, Señor, a veces me equivoco. Esa es la humildad, esa es permitirle a Dios que esa mechita que está humeando otra vez se encienda. Señor, a veces pierdo mi fe, a veces se me apaga esa luz porque le permito al mal que sople y le dejo que apague esa luz. O a veces me dejo engañar por otras luces que en lugar de ayudarme a ver, me encandilan. Porque hay luces que en lugar de ayudar, cegan al ser humano, no te dejan ver. La rabia es la que te hace que te ciegues y empieces a hacer cosas que no son correctas. Yo creo que
Hoy estamos llamados a renovar nuestra fe, esa fe que se nos dio el día de nuestro bautismo para que brilláramos y seamos ejemplo para los demás. Pues hoy estamos llamados tú y yo a ser testigos de la luz. Y no tengas vergüenza de profesar que eres hija de Dios. No tengas vergüenza de rezar en frente de los demás, en frente de los amigos. No tengas miedo, no tengas vergüenza de decir: yo creo en Jesús y me gusta hacer las cosas correctamente. Yo creo que eso es ser testimonio y luz para los demás. Pues que el Señor nos ayude a mantener siempre encendida esa fe que recibimos un día en nuestras vidas. Así sea. Amén.